Capítulo 5. Control de infecciones, principios y prácticas. Me preguntan qué progreso he hecho. He comenzado a ser mi propio amigo. Este es un filósofo griego, Hecatón. Comprender las leyes y normas estatales y las diferencias entre ellas. Estos son los objetivos que veremos en este capítulo. Enumerar las clases y clasificaciones de las bacterias. Definir hepatitis y VIH. Explicar de qué forma se transmiten. Explicar las diferencias entre la limpieza, desinfección y esterilización. Mencionar los tipos de desinfectantes y la manera de utilizarlos, hablar sobre las precauciones universales, enumerar las responsabilidades de un salón profesional, describir cómo limpiar y desinfectar de manera segura las herramientas y los equipos de un salón. OSHA. La OSHA es la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional. Occupational Safety and Health Administration. La OSHA se creó como parte del Departamento de Trabajo de la DOL, por sus siglas en inglés, en los Estados Unidos, para regular y hacer cumplir las normas de salud y seguridad que protejan a los empleados en el lugar de trabajo. Los puntos claves de la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 son regular la exposición del empleado a sustancias potencialmente tóxicas e informar sobre los posibles riesgos de materiales utilizados en el lugar del trabajo. La HCS que exige que los fabricantes e importadores de productos químicos evalúen y comuniquen los posibles riesgos relacionados con sus productos. El MSDS era el folleto de información de seguridad del material. Actualmente se conoce como el SDS. El SDS es el folleto informativo de seguridad. La OSHA trata asuntos relacionados con la manipulación, la mezcla, el almacenamiento y el desecho de productos, la seguridad general en el lugar del trabajo y el derecho a conocer los componentes potencialmente de los productos peligrosos que se utilizan en el salón y cómo evitar los riesgos de esto. El folleto MSDS tiene SDS, sus siglas en inglés actualmente son esas, SDS, y significa Safety Data Sheet. Por eso es SDS. S de Safety, D de Data y Sheet de hoja. En este se menciona el contenido del producto, los riesgos asociados, los niveles de combustión, los requisitos de almacenamiento. En este vamos a encontrar las medidas de primeros auxilios, medidas para combatir incendios, medidas para fugas accidentales, manipulación y almacenamiento, control de exposición, protección personal, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información de toxicología, información de ecología, consideración sobre el desecho, información del transporte, informaciones regulatorias y fechas de revisión. La EPA es la Agencia de Protección Ambiental y esta es la que otorga todos los tipos de desinfectantes que se venden y utilizan en los Estados Unidos. Los desinfectantes son productos químicos que destruyen la mayoría de las bacterias, los hongos y los virus. Todos los desinfectantes tienen que tener un número de registro de la EPA y estos desinfectantes de hospital, por ejemplo, se consideran suficientemente efectivos para utilizarse en el marco hospitalario según la EPA y se pueden utilizar en cualquier superficie no porosa del salón. Es decir, que si nosotros estamos en un salón podemos utilizar desinfectantes hospitalarios siempre y cuando sea en una superficie que sea no porosa, lo cual quiere decir que es una superficie que no tiene aberturas, no tiene poros y que no absorbe los líquidos.
Los desinfectantes de hospital controlan la propagación de enfermedades, que es una condición anormal en una parte o en la totalidad del cuerpo. Los productos que se utilizan mayormente en este grupo están compuestos de amonio cuarteriano, conocidos comúnmente como QUAX, y son productos hechos con cationes de amonio cuarteriano y se elaboran para la desinfección de superficies no porosas. Son ideales para ambientes no críticos o no invasivos y son efectivos contra la mayoría de los patógenos que preocupan en el ambiente del salón. Los desinfectantes tuberculicidas. Estos desinfectantes matan las bacterias que causan la tuberculosis juntos con los patógenos destruidos por el uso de los desinfectantes de hospital, según está comprobado. Hablando de la tuberculosis, esta es una enfermedad causada por bacterias que se transmiten por la tos o el estornudo y que no se transmiten por las superficies. Los desinfectantes tuberculicidas corresponden a un tipo de desinfectante de hospital. El hecho de que los desinfectantes tuberculicidas sean efectivos contra este patógeno no significa que deban utilizarse automáticamente, aunque algunos de estos productos pueden dañar las herramientas y los equipos del salón y pueden requerir métodos especiales de eliminación. Siempre se deben de consultar las normas del estado para asegurarnos de que los productos que se utilizan cumplan con los requisitos estatales. ¿Okay? La mayoría de los patógenos que son motivo de preocupación en el salón se destruyen adecuadamente con los desinfectantes estándares registrados en la EPA y no requieren desinfectantes tuberculicidas. El uso de cualquier producto desinfectante en forma contraria a lo que indica su etiqueta representa una infracción en las leyes federales. Es decir, que no porque nosotros pensemos que poniéndole extra a la cantidad que dice el fabricante va a resultar más efectiva, sino que puede resultar tal vez en una multa para nosotros o para el salón en el que estemos trabajando. Un producto para desinfectar superficies y herramientas e implementos debe obtener un número de registro que viene de parte de la EPA, lo cual certifica que el desinfectante, si se utiliza correctamente, será efectivo contra los patógenos enumerados en la etiqueta. Por ejemplo, los desinfectantes de bañeras para pedicura deben de tener la aprobación para ese uso específico o el fabricante estará infringiendo la ley federal al venderlos para este fin. Los organismos reguladores estatales. Estos protegen la salud, la seguridad y el bienestar de los consumidores. Los organismos reguladores incluyen los organismos que otorgan licencias, los consejos estatales de cosmetología, las comisiones y los departamentos de salud. Los organismos reguladores exigen que todas las personas que trabajan en un salón o un spa sigan los procedimientos específicos. Un organismo puede emitir sanciones contra el propietario del salón y el cosmetólogo. El organismo regulador para los cosmetólogos es el State Board. ¿Ok? Leyes y reglas. Las leyes son dictadas por la legislatura federal y estatal. Determinan el campo de acción. El campo de acción se refiere a lo que el dueño de la licencia puede hacer y establece las pautas necesarias para que los organismos reguladores creen reglas. Las leyes también se denominan legislación. Las reglas o normas. Las reglas o normas son más específicas que las leyes. Las reglas son elaboradas por el organismo regulador o el Consejo Estatal y determinan de qué manera se deben de aplicar las leyes. Las reglas establecidas son estándares establecidos de conducta y se pueden modificar o actualizar periódicamente. Es decir, un país puede tener ciertas leyes, pero cada estado va a poner sus propias normas, sus propias reglamentaciones, ¿ok? Por ejemplo, en el estado de California, el requerimiento de horas es mayor, los exámenes para dar la licencia de cosmetólogo son diferentes a las de otro estado.
Principios de infecciones. Los principios de infecciones. Una acción despreocupada puede provocar lesiones o infecciones, es decir, si no actúa con cuidado, puede provocar la invasión de patógenos que provocan enfermedades en los tejidos del cuerpo. Si las acciones producen una lesión o infección, nosotros como cosmetólogos podríamos perder la licencia o arruinar la reputación del salón. El control de infecciones. La clave es la prevención y comienza por uno mismo. En el control de infecciones se requieren métodos utilizados para eliminar o reducir la transmisión de organismos infecciosos. Los cosmetólogos debemos de recordar los 4 tipos siguientes de microorganismos, que son las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos. Bacterias, hongos, virus y parásitos. Bajo determinadas condiciones, muchos de estos organismos pueden producir enfermedades infecciosas. Una enfermedad infecciosa es causada por organismos patógenos. Un organismo patógeno se le denomina a un organismo dañino. Algo que hace daño es considerado patógeno. Cuando estos organismos patógenos ingresan al cuerpo, pueden provocar una enfermedad infecciosa y se puede transmitir de una persona a otra. Los productos bactericidas destruyen bacterias, los productos fungicidas destruyen hongos y los antivíricos destruyen los virus. Microorganismos unicelulares diminutos. Las bacterias son microorganismos unicelulares con características animales y vegetales. Un microorganismo es cualquier organismo de tamaño microscópico o submicroscópico. Algunas bacterias son nocivas y otras inofensivas. Las bacterias pueden existir casi en todas partes, en la piel, el agua, en el aire, en la materia en descomposición sobre las superficies, en las secreciones corporales y en la vestimenta o debajo del borde libre de las uñas. Las bacterias son tan pequeñas que solo pueden verse con un microscopio. Son tan pequeñas que en la cabeza de un alfiler cabrían 1500 bacterias en forma de bastoncillo. Las bacterias, la mayoría de ellas son no patógenas, es decir, que son organismos inofensivos que pueden realizar algunas funciones útiles. Por ejemplo, las bacterias no patógenas se utilizan para elaborar yogur, queso y algunos medicamentos. Las bacterias patógenas son microorganismos perjudiciales que pueden causar enfermedades o infecciones en los seres humanos cuando invaden su cuerpo. Todos los salones y las escuelas deben mantener en todo momento normas estrictas de limpieza y desinfección, porque de este modo se va a evitar la propagación de microorganismos patógenos. Es fundamental que los cosmetólogos aprendan de control de infecciones adecuadas en la escuela para garantizar que comprendan la importancia de seguridad durante la profesión. Ok, los cocos. Los cocos son bacterias con forma redonda. Son bacterias con forma redonda. En estas bacterias encontramos los estafilococos, que los estafilococos son bacterias que forman pus y crecen en grupos como racimos de uva. Causan abscesos, pústulas y forúnculos. Algunos tipos de estafilococos causan infecciones en humanos sanos y otros pueden causar la muerte. Los estreptococos crecen en líneas curvas, forman pus
Tienen una estructura de líneas curvas parecidas a una sarta de cuentas, causan infecciones como la faringitis, la septicemia e infecciones agudas en la sangre. Los bacilos son bacterias cortas en forma de varilla. Las más comunes son las bacterias más comunes y causan enfermedades como el tétano, la fiebre tifoidea, la tuberculosis y la difteria. Los espirilos son bacterias con forma de espiral o tirabuzón que se dividen en subgrupos tales como la sífilis, en una enfermedad de transmisión sexual, conocida por sus siglas como ETS, y la enfermedad de Lyme. El movimiento de las bacterias. Los cocos no suelen presentar una motilidad activa. Es decir, estos se transmiten por el aire, el polvo o a través de las sustancias en las que se asientan. Los bacilos y espirilos usan extensiones delgadas similares al cabello, conocidas como flagelos o cilias, para trasladarse. Los flagelos los usan para su locomoción o movimiento y también algunas usan los cilios en relación al movimiento celular, pero son mucho más cortos que los flagelos y requieren de crear más movimiento. Los flagelos y los cilios se desplazan por las células, pero con movimientos distintos. Los flagelos se mueven de manera similar a una serpiente, mientras que los cilios lo hacen en forma de hilera. Etapa, crecimiento y reproducción de las bacterias. Cuando se observa bajo un microscopio, las bacterias parecen bolsas pequeñas. Generalmente están formadas por una pared celular externa que contiene un líquido llamado protoplasma. Las células bacteriales crecen y se reproducen. El ciclo de vida de las bacterias consta de dos fases diferenciadas, la etapa activa y la etapa inactiva o formadora de esporas. En la etapa activa, las bacterias crecen y se reproducen. Las bacterias se multiplican mejor en lugares cálidos, oscuros y húmedos. Cuando las condiciones son favorables, las bacterias crecen y se reproducen. Cuando alcanzan su tamaño máximo, se dividen en dos células nuevas. Esta división se denomina fisión binaria. Las células que se forman se denominan células hijas y se producen cada 20 a 60 minutos, dependiendo de la bacteria. El patógeno infeccioso Estafilococo áureo se somete a la división celular cada 27 a 30 minutos, siempre y cuando las condiciones sean favorables. Cuando las condiciones no son favorables y es difícil sobrevivir, las bacterias mueren o se hacen inactivas. En la etapa inactiva o formadora de esporas, es la etapa donde una bacteria es capaz de formar una espora para protegerse a sí misma y lo hace para resistir un ambiente incompatible con su existencia. Las esporas bacterianas es la habilidad de ciertos tipos de bacteria para formar una capa de queratina dura que las protege hasta que el ambiente sea más favorable. Ciertas bacterias como las que provocan el tétano y el botulismo, entre otras enfermedades, pueden recubrirse con caparazones externos parecido a la cera en condiciones desfavorables. Esto hace que sean capaces de soportar largos periodos de hambre, sequedad y temperaturas inapropiadas. En esta fase las esporas se pueden diseminar por el aire y las condiciones como calor o frío extremo no las dañan. Las esporas bacterianas solo pueden destruirse por medio de la esterilización o paños de desinfección con lejía designados como esporicidas. Infecciones bacterianas. No puede haber una infección bacteriana sin la presencia de bacterias patógenas.
Es posible que tenga clientes con inflamación, una afección en la que el cuerpo reacciona a las lesiones, irritaciones o infecciones. Una inflamación puede caracterizarse por el enrojecimiento, color, dolor e hinchazón. El pus es un líquido que contiene glóbulos blancos, bacterias y células muertas y es producto de un proceso infeccioso. La infección local, como un grano o un absceso, está confinada a una determinada parte del cuerpo y se manifiesta como una lesión que contiene pus. Una infección sistemática es una infección donde los patógenos se distribuyen por el cuerpo o por un sistema del cuerpo en lugar de permanecer en un área u órgano. Las bacterias estafilocócicas se pueden encontrar en pomos de puertas, mostradores y otras superficies, pero en el salón a menudo se diseminan o se esparcen por contacto directo con la piel, por ejemplo, como al darse la mano o mediante el uso de herramientas o implementos sucios. Aunque no es habitual que las demandas consideren el número de servicios prestados en un salón, todos los años se presentan muchas demandas contra los salones por presuntas infecciones provocadas por estafilococos. Algunas bacterias estafilocócicas infecciosas son altamente resistentes al tratamiento convencional debido a una dosis de antibióticos incorrectas. Es decir, que si se aplica una dosis de antibióticos incorrecta, las bacterias no van a ceder. Un ejemplo de esta bacteria es la infección por estafilococo llamada estafilococo aureo resistente a la metacilina o conocida como la SARM. Esta se produce más frecuentemente en personas que tienen sistemas inmunológicos débiles o personas que se han sometido a procedimientos médicos. El SARM aparece como una infección en la piel, se presenta como granos, salpullidos o forúnculos. Los virus. Los virus son una partícula submicroscópica capaz de infectar y vivir en las células de los organismos biológicos. Son tan pequeños que solo se pueden ver con los microscopios más sofisticados y poderosos. Causan resfríos comunes y otras infecciones respiratorias y gastrointestinales. Algunos afectan a los seres humanos y, por ejemplo, el sarampión, las paperas y la varicela, la viruela, la rubiola, la fiebre amarilla, la hepatitis, el polio, la influenza y el VIH que causa SIDA. Estas son infecciones. Una diferencia entre los virus y las bacterias es que un virus puede vivir y reproducirse solo tomando el control de otras células y formando parte de ellas, mientras que las bacterias pueden vivir y reproducirse solas. Las infecciones bacterianas pueden tratarse con antibióticos específicos, mientras que los virus son resistentes a los mismos. De hecho, los virus son difíciles de matar sin dañar la propia célula del cuerpo en el proceso. Es decir, que las personas que tienen virus, a la hora de tomar medicamentos, como viven dentro de las células, el medicamento va a dañar las células para poder destruir el virus dentro de ellas. Las biopelículas. Las biopelículas son colonias de microorganismos que se adhieren a las superficies del ambiente y al cuerpo humano. Segregan una capa protectora pegajosa que los une entre sí y es difícil de penetrar. La sustancia matriz pegajosa mantiene unidas las comunidades y hacen que sea muy difícil de penetrar con antisepsia, antimicrobianos y desinfección. Mantienen al cuerpo en un estado inflamatorio crónico que es doloroso e inhibe la curación.
La placa dental es un ejemplo de una biopelícula humana visible. Y dado que las biopelículas son difíciles de detectar, la presencia y los efectos de estas parecen subestimados. Las colonias de biopelículas son uno de los descubrimientos científicos más significativos de las últimas décadas. Utilizar a conciencia las precauciones de control de infecciones, que incluyen las precauciones estándares, la limpieza, desinfección y esterilización, es el mejor método de prevención que se ha conocido hasta el momento. Patógenos de transmisión hemática. Los patógenos de transmisión hemática son microorganismos que se transportan por el cuerpo a través de la sangre o los fluidos corporales y que causan enfermedades como la hepatitis y el VIH. El contagio de patógenos de transmisión hemática se puede dar en un salón cuando se realizan cortes de cabellos, quemaduras químicas, rasurados, se cortan las uñas, se realizan tratamientos faciales o se depila con cera o con pinza o cuando la piel está lastimada, porque el virus va dentro de la sangre. Son patógenos de transmisión hemática, es decir, que se contagian por medio de los fluidos corporales. Entonces, si yo le corto el cabello a una persona y en la máquina quedó sangre, que es un fluido corporal de la persona, y le hago un corte a otra persona que tiene una cortada, voy a transmitirle el patógeno que tenía la otra persona. Esto significa que los cosmetólogos no tienen permitido cortar o recortar la piel alrededor de la lámina unguial, de cortar la piel viva, porque cortar algún tejido endurecido y eliminar callos estos se pueden considerar procedimientos médicos, se pueden considerar procedimientos que solo los doctores pueden hacer. La hepatitis es una inflamación del hígado y es un virus de transmisión hemática que produce una enfermedad que daña el hígado en general.